Buenas tardes, familia. ¿Cómo están? Ah, amén. Es un honor para mí estar aquí con ustedes nuevamente y les doy una bienvenida a todos que nos están visitando por primera vez o los que por un tiempo no han venido con nosotros. Los extrañamos y les damos gracias a Dios también por nuestros hermanos de Wayside. Ellos son de aquí de una parte de Chicago, en el área de Aurora. Es un programa muy bien, muy bueno, es un programa que ayuda mucho a los jóvenes, a las personas que Dios toca sus corazones a ellos y ellos se convierten así. Y un ejemplo de ellos es José María, por el que acabamos de que se bautizó y tomó esa decisión tan importante en su vida. Entonces, yo quisiera hablarles hoy día de una historia bien interesante. Hemos estado hablando de este mes de la Navidad, estamos hablando de José, de María, pero esta vez me toca hablar de los pastores. Y cuando hablamos de los pastores, podemos ver que un pastor es el que da su vida por las ovejas. Puede ser un pastor aquí como en persona, como el pastor Nico, que viene y nos predica la palabra de Dios, está al pendiente de nosotros, de nuestra alma. Y un pastor es el que lleva de alguna manera, por decir, la carga y está cuidando su rebaño. Me gusta el Salmo 23 porque habla que el Señor es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ese es el plan del Señor, que Él va a estar con nosotros, aún en tiempos difíciles. Sabemos que hay enfermedades, hay problemas, hay aflicción de espíritu, hay muchas emociones encontradas, específicamente en este mes de diciembre. En este mes de diciembre a mí anteriormente me traía mucha nostalgia, porque uno recuerda el pasado, uno dice, cuando estaba allá en mi pueblito, allá en mi rancho, la Navidad celebrábamos todos en familia, los tamales, el ponche, y llega uno a un país diferente al nuestro y uno se tiene que empezar a decir, pero pues lo que yo tenía allá me gustaba y ahora aquí siento esa nostalgia, ese como el deseo de estar con la familia. Pero me doy cuenta que Dios me ha dado una familia. Ustedes son mi familia, hermanos y hermanas en la fe. Ese es el plan de salvación, el plan de Dios para nuestras vidas. Entonces, este pasaje me ha llamado mucho la atención. Y en este pasaje hay 5 personajes bien importantes. El primero es José, que el pastor Nico nos estuvo hablando de José. La segundo personaje es María. Y Dios escogió a estas personas porque Dios vio su corazón. Dios vio un corazón humilde, noble, con el deseo de buscar al Señor. Cuando Dios le habló a María y María le dijo, he aquí tu sierva. María estaba diciendo, yo quiero servir a ese Señor, sin importar lo que iba a pasar, porque más adelante vemos todo lo que tuvo que pasar José y María, la persecución, y cómo esta mujer fue un ejemplo para todos nosotros y decir, yo voy a servir a mi Señor, no importa qué, lo que estemos pasando o viviendo. Y por eso me llama mucho la atención, porque Dios es soberano en todos los tiempos, en todos los países. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es el Alfa, el Omega, el principio y el fin. Entonces podemos ver esta historia. En este tiempo estaba viendo que este orgulloso emperador del Imperio Romano, César Augusto, él fue un instrumento en las manos de Dios. ¿Y saben por qué? Porque él hizo un censo. Bueno, también la Biblia nos habla de empadronamiento. ¿Qué es el empadronamiento? Que en ese tiempo el Imperio Romano, todos esos países tenían que venir a esta pequeña ciudad de Belén. Y eso era para cumplir la profecía del profeta Miqueas, donde decía que en Belén había de nacer el Cristo. Ahí había que... ¿Y cómo nació? Y la razón es que ellos vinieron a esta pequeña ciudad de Belén porque José y María estaban en Nazaret. Entonces tuvieron Nazaret es en una provincia de Galilea y ellos tuvieron que viajar a Belén. Esta es una provincia en Judea. Entonces tuvieron que llegar ahí para que se cumpliera lo del profeta Miqueas, de que ahí tenía que nacer el Cristo. Y entonces esa es la historia que
que vemos que cuando él iba a nacer ahí, la historia nos cuenta de que en ese tiempo, porque todos los países de alrededor del Imperio Romano tenían que venir a este lugar, y la razón es que de tanta gente, me imagino yo, que no había espacio para alguien más. Entonces María ya estaba a punto de dar a luz. Entonces, como ya estaba a punto de dar a luz, no encontraron lugar allí, entonces tuvieron que salir de ahí, en este campo. Entonces ellos llegaron en un pesebre, encontraron un pesebre, y ahí fue donde María llegó, y ahí tuvo a su bebé, a Jesús. Entonces vemos que este pesebre representa la humildad, que Dios viene vino humildemente. Los romanos estaban esperando un gran emperador que viniera de un palacio, pero Dios lo trajo humildemente, nació humildemente en este lugar. Y al nacer en este lugar vemos también que alrededor, allí estaban los pastores. Y esta historia me impacta mucho, porque en ese mismo lugar alrededor habían unos pastores. Y de ellos quiero hablarles yo hoy, de los pastores. Entonces, si me acompañan, por favor, vamos a estar viendo, los pastores están en Lucas, en el libro de Lucas, en el capítulo 2, del versículo 8 al versículo 20. Entonces, mientras buscan su libro, su iPad o lo que tengan a la mano, entonces lo vamos a buscar. Y vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos ilumine y que podamos compartir la palabra de Dios en esta tarde. Señor, te damos gracias por quien tú eres. Te damos gracias porque eres un Dios grande, misericordioso, que tú viniste humildemente a este pesebre, Señor, y naciste ahí. Te damos gracias, Señor, por la historia de redención de María, de José, de María y de toda la historia, Señor, que nos recuerda que tú estás en control de todas nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por este clima también. Te damos gracias, Señor, porque tú tienes planes para nosotros, para cada uno de nosotros. Tú tienes planes, Señor, de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Te pedimos, Señor, que tú sigas aliviando el dolor de aquel que viene con necesidad, que está enfermo o que esté pasando alguna lucha emocional, espiritual. Te pedimos, Señor, que este sea un momento, este sea un mes de acercarnos a ti y saber de que tú eres el Rey de nuestras vidas. Tú eres el Dios que vino, que nació y que nos dio vida y vida en abundancia. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, se sigue predicando con libertad en este país. Pedimos, Señor, por el día de mañana. Te pedimos, Señor, por el mensaje que van a venir en otras iglesias. Te pedimos, Señor, que tú nos uses, Señor, como este pequeño pueblo aquí en Plano, Señor. Te pedimos que tú sigas levantando líderes, sigas levantando personas, Señor, que tu pueblo, Señor, se acerque a ti con confianza. Te lo dejamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, por favor, si me pueden acompañar en Lucas del 2, vamos a ver primero del 2, en el capítulo 2, del 8 al 11. Y la palabra de Dios dice así: esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor, y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Entonces, mi primer punto, yo le puse una visita inesperada. ¿Y cuál es la importancia de una visita? No sé si ustedes han experimentado pero cuando alguien te va a visitar a tu casa y tú no esperabas que esa persona te visitara, uno se queda sorprendido porque tú dices, pues no he limpiado la casa, toda desordenada, pero esa visita es tan importante cuando llega a tu casa porque tú no te lo esperabas. Y de pronto son visitas a veces express, que uno puede decir que tú estás pasando una lucha y llega alguien y te visita y te empieza a compartir muchas veces las palabras de Dios, o te empieza a dar ánimo y te empieza a decir, mira, no sé lo que estás pasando, pero quiero
a acompañarte en tu dolor o en tu alegría. Entonces muchas veces nosotros, las visitas a veces son inesperadas y me llama mucho la atención porque en esta visita estamos viendo de que un ángel se le acerca a estos pastores. Entonces podemos ver la imagen en el campo que están, posiblemente estos pastores estaban cuidando sus ovejas, sus rebaños en la noche, cuando de repente se les apareció un ángel. Y cuando se le apareció el ángel, estos pastores sintieron miedo. Tú y yo alguna vez hemos sentido miedo quizás al futuro, miedo quizás al presente, miedo a lo que esté pasando. Tener miedo no es malo, pero tener miedo así como un miedo exagerado ya es malo porque te paraliza y te dice ya no quiero porque la situación está difícil, porque no sé cómo hacerle de aquí para adelante, pero el Señor. Entonces el ángel le dijo a los pastores no tengan miedo, porque los pastores estaban aterrorizados porque un ángel se les había aparecido. Imagínense ustedes que a medianoche llegue un ángel y te visite y tú te quedas sorprendido porque pues, ¿de dónde vino este personaje o esta persona? Pero este ángel le dijo no tengan miedo porque él les traía una noticia, que esa noticia iba a cambiar su vida, iba a cambiar su estilo de vida quizás para estos pastores. Y vino a estos pastores y estos pastores es algo que ya el Señor les había mostrado, que estos pastores humildemente son los que iban a ir a visitar a Jesús cuando había nacido en este lugar iban a llegar a visitar a María, a donde ella estaba. Y me llama mucho la atención también, por ejemplo, cuando, no sé si ustedes han visto cuando alguien, digamos, yo estaba viendo esta imagen de un soldado, cuando se va de su país y se va a otro lugar a servir y deja a su familia, deja a sus hijos, pero de repente, y me llama mucho la atención esta palabra, de repente, así apareció el ángel a estos pastores, de repente. Entonces de repente este padre de familia regresa a su casa o regresa y le da una sorpresa inesperada a su hijo o a su hija. Cuando de repente llega esta persona, el niño o la niña se emociona tanto que quiere ir a abrazar al papá. Y eso pues a mí me llama mucho la atención eso. Ese es el amor de un padre a su hijo o a su hija. Y cuando regresa y quiere verte y te da esta visita inesperada. Entonces podemos ver también una visita inesperada es cuando Dios llegó por primera vez a tu vida. Yo no sé exactamente qué es lo que estabas viviendo, qué es lo que estabas pasando, o quizás estabas una lucha emocional en ese momento, o quizás te habías olvidado del Señor por mucho tiempo. Y una de esas experiencias yo lo tuve cuando Dios me visitó por primera vez, porque yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Yo estaba siguiendo la corriente de este mundo, como la Biblia nos dice, yo hacía todo lo que hacía este mundo, pero cuando tuve la visita por primera vez de ese Dios tan grande, ese Dios tan maravilloso, yo empecé a seguir a este Dios que me dio una nueva identidad, un nuevo propósito para vivir y decir la vida tiene sentido. A veces cuando en la vida estamos pasando dificultades, siento que todo ya no es como antes, siento como que mi corazón se ha apartado, siento amargura en mi corazón, pero el Señor te está diciendo, no tengas miedo, yo estoy contigo, voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y ese es cuando Dios nos visita por primera vez y llega a nuestras vidas y empezamos a tener un cambio en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de trabajar, en nuestra forma de comportarnos hacia los demás. Y ese cambio, tu misma familia lo está viendo y dicen, ¿qué le pasó a esta persona? Que de repente algo le pasó, pero yo veo cosas diferentes en él. O sea, cosas que a mí me llaman la atención. Y es el deseo de Dios para cada uno de nosotros, que nosotros seamos un impacto a la hora de salir de la iglesia, al salir de donde estés. A veces no va a ser fácil porque todavía seguimos con la lucha. La santidad lo vamos a llevar hasta que nos muramos, hasta ese día vamos a tener luchas. Humanamente hay batallas en nuestro corazón, en nuestra mente hay cosas que no se van a ir desapareciendo de la noche a la mañana, pero entre más conocemos al Señor, el Señor va a ir formando ese carácter en nosotros y decir, Señor, yo estoy aquí y quiero que mi vida sea transformada. Y es así cuando Dios nos visita por primera vez.
Ahora si podemos ver, ahora seguimos en el capítulo, en mi segundo punto se llama de camino a encontrarnos con Dios. Y está en Lucas, en el capítulo 2, del 12 al 15. Y dice así la palabra de Dios. Y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de telas, acostado en un pesebre. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Aquí quiero hablarles un poquito de lo que yo les estaba diciendo, de las dificultades que estaban pasando José y María en ese tiempo, de lo que estaban batallando. Y quisiera relatarles un poquito de esta historia. Esta historia es una historia personal, pero no quiero que se enfoquen en la historia, sino que se enfoquen la razón que Dios hizo para que yo viniera exactamente a este país. Miren, yo crecí en un rancho y hubo una temporada donde nosotros empezamos a tener muchas cosas, teníamos de todo, no había necesidad de salir de allí y empezamos a ser prósperos, pero cuando yo les digo que teníamos a ser prósperos, que teníamos de todo. Había de todo, había café, había maíz, no había necesidad, pero poco a poco empezamos a tener escasez y yo no entiendo por qué. A veces Dios trabaja así, a veces empezamos a tener mucha escasez. Y lo que pasó que después de tanta escasez nos salimos de ese pueblito, de ese ranchito, entonces nos fuimos a una ciudad y cuando llegamos a esta ciudad la cosa se empeoró aún más. Y porque cuando llegamos a esta ciudad fue en el 1994, el 1 de enero de 1994, hubo una guerrilla de donde yo soy, en el estado de Chiapas. Entonces cuando hubo esta guerrilla, cerraron todo, cerraron las carreteras, nos cortaron la luz y empezamos a sufrir aún más, un poquito más de lo que ya habíamos sufrido. Entonces cuando llegamos allí, me recuerdo que vivíamos en una vecindad. En esta vecindad habían varias familias, pero ahí estaba mi mamá. Y una de las cosas que yo recuerdo es que en la noche nosotros nos reuníamos en un cuarto donde estábamos todos unidos. Muchos lloraban, muchos decían: ¿cuánto irá a tardar esto? ¿Iba a ser un día, un mes, 5 años? No sabíamos, estábamos en la incertidumbre. Entonces lo que me recuerdo es que mi mamá en la noche se ponía a orar, nos poníamos a orar. Y ahí traíamos nuestro corazón delante de Dios, porque había tanta necesidad y lo único que nos quedaba en ese tiempo era orar. Y cuando yo les digo orar es porque orábamos, porque queríamos quizás seguir viviendo. Y desde ahí terminó eso. Por la gloria de Dios pasó todo eso y después yo me tuve que trasladar a otra ciudad. Y después a otra ciudad y ahí terminé mi escuela. Cuando terminé mi high school, se puede decir, salí desilusionado porque mi promedio era muy bajo y a mí me encantaba la escuela. Yo quería ser alguien, yo quería ser un profesionista o algo porque a mí me encantaba la escuela, pero no había posibilidades y no pude pasar el examen y fue la razón que tuve que venir aquí. Y la razón que yo tuve que venir aquí es simplemente para conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Dios que ahora sirvo. Y al Dios que me ha traído a este lugar. Y cuando yo les cuento esta historia, me acuerdo de la historia de Habacuc, lo que estaba pasando. Habacuc estaba viendo lo que se venía para su pueblo. Y él estaba diciendo, aún así, o aunque, la palabra se repite, aunque. Y lo encontramos en Habacuc 3:17, donde dice: aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos estén vacíos y no den fruto.
Aunque los rebaños se mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así, me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Esa era la oración de Habacuc. Y ese es mi deseo para cada uno de nosotros. Yo no sé qué lucha están viviendo, yo no sé lo que están pasando, pero el Señor aún así, con lo que estemos viviendo, nos alegraremos en el Señor. Y me encanta el Salmo 37:4, donde dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Claro, de acuerdo a su voluntad, porque Dios es de acuerdo a su voluntad que nosotros tenemos que buscarlo a Él con todo nuestro corazón. Y ahora me voy al punto número 3, donde habla de la salvación, el mejor regalo. Cuando llegamos a este capítulo del mejor regalo, por ejemplo, una de las cosas que yo aprendí, que el mejor regalo de mi vida, no está mal que uno reciba un regalito, que tú des un regalo, porque es algo, humanamente queremos que nuestros hijos o un familiar tuyo, tú les des generosamente un regalito, un recordatorio que tú amas a esa persona. Pero para mí el mejor regalo fue haber conocido a nuestro Señor Jesucristo, a conocer al Salvador del mundo, el que vino en el pesebre y vino a salvar mi alma. Porque quizás un regalo ya para aquí, para el 31 de diciembre, ya se te olvidó, pero el regalo más importante es que va a estar en la eternidad, que tú vas a caminar en el 2026 con el mejor regalo de tu vida, y es la salvación, como lo hizo José María. El mejor regalo fue entregarle su vida al Señor. Y el Señor sigue trabajando en cada uno de nosotros. Y me gusta este estudio de los primeros pasos. Y aquí vemos, aquí en la iglesia, hay muchos que están tomando ya los primeros pasos. Y mi deseo para ustedes es: ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que Dios me está pidiendo para el siguiente año? ¿O cuánto tiempo yo he desperdiciado este año y decir: Señor, ¿cuánto yo me he alejado de ti? Porque el Señor sí es soberano, el Señor está ahí, el Señor está buscándote, el Señor quiere lo mejor para ti, el Señor quiere que haya compañerismo, el Señor quiere que oremos, el Señor quiere que busquemos su presencia en todo tiempo. Entonces ese es mi deseo para ustedes, es de que en este año busquemos al Señor con nuestro corazón. Yo sé que a veces hay responsabilidades, hay cosas que hacer, pero ahí es un recordatorio de decir: Señor, hay una iglesia donde podemos venir, podemos alabar al Señor, podemos orar al Señor, y el Señor de antemano te está diciendo: ven a mí y yo conozco tu situación. Y de alguna manera el Señor nos va mostrando su gracia, su amor, a pesar de las dificultades que nosotros estemos viviendo. Y me gusta esto de la salvación, porque una de las cosas que yo aprendí primeramente es que tengo que confesar. Por ejemplo, Romanos 10, verso 9 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Ese es el deseo de nuestro Dios. Y ese es lo que los pastores fueron a ver. Cuando iban camino, iban a ver al que iba a salvar nuestras vidas. Iban humildemente y llegaron ante Él. Entonces vamos a leer el capítulo Lucas 2, del 16 al 20. Dice: fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José, y allí estaba el niño acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados, pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Los pastores regresaron a sus rebaños glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Todo sucedió tal como el ángel les había dicho. Entonces aquí podemos ver que ellos están, ya lo que el ángel les había dicho, ellos ya van en camino a ver al Salvador del mundo, y a ir al pesebre. Y entonces, mi deseo para ustedes también, y también aquí les hago una invitación, que vengan el 24. El 24 vamos a ver más de la historia de Jesús, del Redentor del mundo, que vino a nacer y que vino también a morir, pero también nos viene a dar vida y vida en abundancia.
Y quisiera terminar con Isaías 35, que nos habla de una esperanza de restauración. Y nos dice así: hasta el lugar desolado y el desierto estarán contentos en esos días. La tierra baldía se alegrará y florecerá el azafrán de primavera. Así es, habrá abundancia de flores, de cantos y de alegría. Los desiertos se pondrán tan verdes como los montes del Líbano, tan bellos como el monte Carmelo o la llanura de Sarón. Allí el Señor manifestará su gloria, el esplendor de nuestro Dios. Con esta noticia, fortalezcan a los que tienen cansadas las manos y animen a los que tienen débiles las rodillas. Digan a los de corazón temeroso: sean fuertes y no teman, porque su Dios viene para destruir a sus enemigos, viene para salvarlos. Y cuando Él venga, abrirá los ojos de los ciegos y destapará los oídos de los sordos. El cojo saltará como un ciervo, y los que no pueden hablar cantarán de alegría. Brotarán manantiales en el desierto y corrientes regarán la tierra baldía. El suelo reseco se convertirá en laguna y los manantiales de agua saciarán la tierra sedienta. Crecerán las hierbas de pantano, las cañas y los juncos donde antes vivían los chacales del desierto. Un gran camino atravesará esta tierra antes vacía. Se le dará el nombre de carretera de la santidad. Y esa es la historia de Isaías 35. Entonces mi deseo es que este año podamos buscar al Señor con todo nuestro corazón y que toda nuestra lucha, todas nuestras cargas las traigamos delante de Dios y que el Señor nos ayude a caminar. Él va a caminar con nosotros en este 2026 y su mano se va a extender sobre nosotros y, como dice la historia, florecerán otra vez o habrá alegría otra vez en nuestro corazón. Cuando buscamos a Él, aún en las luchas, nuestro corazón está alegre porque sabemos que Dios está con nosotros y no contra nosotros. Cerremos en oración. Señor, te damos